contexto de los jóvenes. Está con nosotros Jorge Saucedo en el contexto de los jóvenes y Jorge hoy reflexiona sobre el nuevo modelo educativo. Jorge, claro. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Marcela, buenos días al auditorio. Y pues la verdad es que este tema del nuevo modelo educativo, aprender a aprender, que es el lema, pues es una reforma necesaria, es parte de la reforma educativa que se planteó al inicio del gobierno de Peña Nieto, y debemos recordar que el último modelo educativo, el actual, el que estamos viviendo, pues es de 1959, ¿no? Entonces ya hacía falta un nuevo modelo educativo que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019, que será como un plan piloto en 1,162 escuelas en todo el país, y lo que busca es ir implementando esto que se estuvo trabajando en los últimos meses, donde pues yo quedé sorprendido que el modelo educativo está trabajando Flaxo, la UNAM, el Politécnico, el CIDE, y que ellos lo ven como una reforma necesaria. Aquí el modelo lo que plantea es algo muy importante. El saber ya no está en la escuela, el saber está fuera de las instituciones. Cuando tú y yo y la mayoría del auditorio estudiamos, pues el saber estaba ahí en la escuela, el maestro tenía el saber y pues ellos lo transmitían de tal forma que iban construyendo al ciudadano, memorizar las cosas, aprenderlas, sabernos las fechas, los nombres, los presidentes, las capitales, aprendernos de memoria las tablas de multiplicar. Y ahora, pues el saber, como lo decía, está fuera de las instituciones, o sea, el saber está en dominar la tecnología. Y hay una cosa que se me hace muy importante, y lo decía Flaxo, que era la comprensión lectora superior, porque decía que era necesario el saber discernir la información. En un mundo como el de ahorita, que estamos en una red donde hay un sinfín de información, pues esto nos lleva a buscar una nueva competencia para que los niños, los jóvenes que están en la primaria, en la secundaria y en la prepa, pues logren moverse en este sentido, ¿no? Entonces, por esa parte se me hace muy importante, pero creo que debemos de puntualizar algo muy importante. La primera fase de esta reforma fue en un sentido administrativo, laboral y político, que a mi punto de vista lo importante hubiera sido que el modelo educativo se hubiera implementado a los primeros años del gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque ahora, Aurelio Nuño lo dijo el día que se presentó, la responsabilidad va a recaer en el siguiente gobierno. ¿Por qué? Porque en el 2019 al 2020 es cuando sería el primer año donde se aplicaría esto a nivel nacional, lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente quienes ahorita están protagonizando el buscar una candidatura tomarán en cuenta el modelo o lo dejarán morir. Será en el 2018, ¿no, Jorge? El 2018-2019 se va a implementar únicamente para piloto, cuestiones de piloto. O sea, las escuelas que entran en este programa piloto, que son 1,162 escuelas, nos darán pauta para saber si el modelo educativo va a funcionar en todo el país. Y ajustar lo que haya que ajustar. Claro, pero viene a ser en el 2019-2020 cuando el modelo educativo se generalice para todas las instituciones. Entonces, pues aquí hay como un poco de escepticismo, sobre todo porque es un punto muy importante el tener una satanización hacia los maestros, el haber tenido este choque desde un inicio en la administración de Peña Nieto con el CENTE y la CENTE, pues nos lleva a pensar en que los maestros podrían estar en contra de este modelo educativo. Y además que hay que reconocer algo muy importante, Marcela, hay una desvalorización total hacia la profesión de los maestros. O sea, yo todavía recuerdo que en mi caso el tener un maestro era una institución, una forma de respeto, era algo de reconocimiento, y ahorita pues la forma en cómo nos expresamos de los maestros, y a veces caben estos comentarios, pero no son todos los maestros los que están haciendo las cosas mal. Ayer en mi Facebook yo comenté que iba a hablar de este tema, y había quienes hablaban por esos maestros trabajadores, luchones, que buscan que los estudiantes pues tengan todo su alcance a pesar de las circunstancias, que es otro tema, ¿no? Bueno, es que no están todos los que son y son todos los que están. Eso, las generalizaciones luego son terribles porque luego los metes a todos en un mismo barco. Nosotros hemos tenido aquí a los maestros de la coordinadora del magisterio, que son verdaderos pilares, personas que siempre se están capacitando, personas que siempre están buscando tener un
un avance importante, no nada más en sus conocimientos como docentes, sino en sus conocimientos de manera general. Y sí hay excepciones, pero también hay que medir la realidad, Jorge, en el sentido de que pues el sindicato enturbió mucho las aguas del magisterio y las consecuencias las está recogiendo todavía hoy en día. Sí, y de hecho hay un dato que a mí me parece muy importante, que México es uno de los países que aporta en la OCDE el 5% de su PIB en cuestión de educación, y sin embargo somos los últimos puestos en las listas internacionales sobre niveles educativos, ¿no? Y aquí un informe de la OCDE nos dice que es por cuestiones de corrupción, malversación de fondos, desvío para campañas. Entonces, pues nos preguntamos si realmente este modelo educativo que busca, por ejemplo, que las escuelas sean autónomas con un presupuesto autónomo, que los maestros empiecen a plantear materias que favorezcan el espacio donde se encuentran, y sobre todo que buscas que los estudiantes tengan un nivel avanzado de inglés, un nivel avanzado emocional, que las clases culturales, deportivas, formen parte de este modelo educativo. Y bueno, la pregunta que muchos maestros empezaron a comentar cuando hablé de esto ayer fue: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿Quién nos va a apoyar? Si la autonomía implica eso, ser autónomos y pensar de dónde va a venir ese dinero. O sea, no está en duda que el presupuesto nacional, año con año, la educación tiene un punto muy importante, pero lo que está en duda es qué pasa con ese dinero, hacia dónde se va. Y la realidad es que si esto no es posible, pues obviamente el modelo educativo, por muy bueno que sea, y lo reconozco, porque el hecho de que un Flaxo, la UNAM, el Politécnico y el CIDE haya recabado toda esa información para buscar y proyectar un buen modelo educativo, habla de que hubo muy buen trabajo, pero eso no significa que ese trabajo vaya a ser totalmente realidad. Con las condiciones que estamos pasando, pues nos llevamos a preguntar hasta dónde puede ser verdad. Pero Jorge, mucho del cuestionamiento que se ha venido haciendo en torno al nuevo modelo educativo tiene que ver con que, de nuevo, no tiene absolutamente nada, que mucho de lo que se ha venido hablando, que es el parte del el cimiento y de la argumentación del nuevo modelo educativo, no tiene nada que ver con que sea nuevo, sino que ya muchos de estos planteamientos estaban ahí desde que se empezaban a revisar la manera en que se ejercía la docencia en este país, en la manera en que se implementaban nuevos programas educativos, en la manera en que se hizo inclusive la reforma educativa. Sí, o sea, muchas de estas cosas, y por eso de aprender es más viejo que yo. No, pues y ya es mucho decir. Si aprender era el lema de los SH en los 80s, y apenas ahorita lo estamos tomando. O sea, hablamos más bien de que como una presentación de un modelo como tal desde 1959 no estaba. ¿Sí? Pero creo que aquí lo importante, más que el querer decir que estos son una nueva invención o algo, ¿sí?, es que tenemos que darnos cuenta que este modelo educativo retoma lo que anteriormente no se había hecho, y quienes formaron parte de la generación del 92, 93, 94 recordarán las famosas reformas por competencias, que era que los jóvenes aprendían a trabajar en equipo, que fueran un poco más competitiva la cuestión de grupo, y ahora nos damos cuenta que esto se integra dentro del nuevo modelo educativo. Más bien, lo que tenemos que dejar en claro es que todo eso que estaba divagando por el país, que todo eso que se estaba implementando parcialmente, ahora se recobra en este nuevo modelo educativo. Y lo importante aquí es 3 puntos, yo creo. Una, si esto realmente va a ser aplicable durante el próximo año con esto de las elecciones. 2, el papel fundamental que van a tener los maestros y sobre todo los sindicatos. Y 3, pues que al final el centro, más bien, lo que hablaba Peña Nieto es que ahora el centro del sistema va a ser las escuelas, ¿no? Yo creo que aquí el centro tienen que ser los maestros, a la par de los estudios de todos esos niños y de todos esos jóvenes que en un futuro pues van a ser importantísimas para el país, ¿no? Entonces, no es una cosa que se preste a juegos. Y creo que este es el momento de tomar en serio lo que es la educación aquí en México, porque se habla tanto, se dice, cuántas veces no escuchamos en las campañas del se va a mejorar la educación y la tecnología, pero la realidad es que seguimos con lo mismo, y quienes al final sacan esto a flote son los maestros que realmente están ahí por vocación, porque
al final nos damos cuenta que si bien pueden haber millones de partidas para la educación, ese dinero poco llega a los maestros, pero quienes están ahí chambeando, quienes están ahí sacando a esos jóvenes que se van a estudiar al extranjero, quienes hacen proyectos de robótica, quienes ganan premios internacionales, son ellos los que motivan a los estudiantes y los que logran ese cambio pequeño, pero importante, ¿no? Oye, y me llamaba mucho la atención que, por lo menos aquí en La Laguna, se han implementado una serie de espacios de educación donde hay una mezcla bien interesante de la participación de los empresarios como apoyo fundamental para que crezcan estos proyectos y cobrando una cuota que es accesible, que es muy baja, pero que hace que los chicos tengan una preparación pues mucho más allá de lo que podrían esperar en una escuela pública, sin demeritar la calidad de algunas escuelas públicas y de algunas aulas que están dirigidas por docentes responsables y realmente enamorados de su quehacer. Por mencionar alguna de estas experiencias, el ECAT. El ECAT, sí. O otra de las experiencias, esta de la escuela que antes era el Colegio La Paz, donde están acudiendo chicos, chicas que están buscando sus padres una mejor educación, que no confían en el sistema de educación público, porque si confiaras, pues no tendrías necesidad de voltear para otro lado, y que están buscando darles las mejores herramientas y las mejores posibilidades a sus hijos. Estas son modelos que tenemos que explorar y ver cómo han integrado el inglés, pero ahora sí en serio, como segunda lengua en los programas escolares, donde han integrado inclusive elementos para la inteligencia emocional a través de la meditación o a través del contacto que tienen con otras alternativas de serenarse y de ver con los programas de alimentación, porque son escuelas de tiempo completo. Y eso es una parte muy importante, Marcela, porque muchos de los profesores dicen, ¿y tú cómo quieres que yo cumpla con todos estos criterios si muchos de mis estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de desayunar o de comer en su casa? A lo mejor hacen una sola comida al día. Entonces, eso no les puede brindar la energía necesaria para poder retener y aprender lo que necesitan en la escuela. Y estos modelos que se están presentando, por lo menos aquí en la región, creo que son muy importantes, porque el trabajo entre las universidades, las escuelas públicas o privadas, en conjunto con los empresarios, es algo que no se debe de dejar a la ligera y algo que se debe de retomar, porque un ejemplo muy claro, además de esto, ahorita que lo comentabas, son estos grupos de robótica, que a mí se me hace algo fascinante, porque hay mucho talento aquí, por lo menos en la región, en escuelas tanto preparatorias públicas como privadas, sí, pero que están siendo apoyadas por empresarios que están creyendo en estos jóvenes. Y si bien los chavos se ponen a hacer actividades, que hamburguesadas, que fiestas, que no sé qué, parte de esos recursos también van por los empresarios, y es bueno, porque estás fomentando, una, que el joven no ande ahí divagando y perdiendo el tiempo; dos, que se sienta que es importante para su región, o sea, porque luego dices, están apostando por mí, por mis amigos, mis compañeros; y tres, esto genera una confianza de tal forma que pues hay muchos laguneros que han ganado concursos a nivel nacional e internacional. Entonces, creo que esto es un punto muy importante, es algo que se debe de hacer, y que no solo lo hacen los empresarios, también hay escuelas privadas que han hecho este tipo de instituciones y que ya llevan años y años y que están ahí sin hacer tanto ruido, sin hacer tanta publicidad, pero que están cambiando realidades y que están construyendo historias de verdad muy importantes. Ahora, yo no veo en ninguna parte en el nuevo modelo educativo la incorporación de las disciplinas artísticas, que tendría que ser una parte fundamental en la formación de los chicos. Sí está, fíjate, es algo que me llamó mucho la atención. De hecho, no sé si tú recordarás, en una modificación que se hizo al modelo antiguo, a eso de 1992, 1995, lo digo porque soy de esa época, entonces me toca esos cambios, donde la ética y valores desaparece de la currícula, o sea, para nuestras generaciones, y luego reaparece porque fue muy criticado en su momento que cómo era posible que esto pasara. Y entonces, ahora en este modelo educativo retomamos la ética y los valores en conjunto con la cuestión cultural y las artes, que lo que busca el modelo educativo es que el estudiante, según su contexto social, aproveche eso y ya sea que desarrolle... pero no como actividades complementarias, sino... No, es parte de la currícula. De hecho, por eso se supone que buscan las escuelas de tiempo completo, que si bien ya existen y que se han estado trabajando durante mucho año, que ahora es una realidad donde parte de
Son algunas, no son todas. Exactamente, y donde parte de eso los estudiantes tengan estas clases de arte, música, deporte y además la parte emocional, que es mucho lo que se está buscando por la realidad que se está viviendo en México, sobre todo en las familias donde el mamá, papá trabajan. Entonces pues el niño ahí queda divagando y pues la idea es que se emparejen los horarios, que es un problema y se dice porque hay escuelas que tienen doble turno. Entonces, ¿cómo le vas a hacer con esas escuelas que tienen doble turno para hacer escuelas de tiempo completo? ¿Cómo le vas a hacer con los profesores que tienen doble plaza para que estén únicamente en una institución? Entonces, hay muchos factores que el modelo educativo no contempla, o por lo menos no lo señala. Yo tuve la oportunidad de leerlo para hablar de esto, y voy a dejar el link ahí ahorita en la transmisión y en GREM para que lo vean. Y ustedes se aventuren a conocerla. O sea, es algo que si bien tiene muchos huecos, es una reforma necesaria, pero con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta si realmente va a ser factible o va a terminar muriendo, como muchos analistas lo han dicho. Mira lo que nos dice Miguel González. Gracias, Miguel. Ante el rotundo fracaso de las reformas, copian a Guillermo Michel, autor de Aprender a Aprender, 1974. Plagian tesis, plagian todo, dice Miguel González. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venirnos a hablar del tema del modelo educativo desde la visión de un joven como tú, que todavía estás inmerso en el proceso educativo, sí, porque estás todavía estudiando, pero bueno, ya te ocupas de estos temas que son tan importantes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Marcela. ¿Dónde te leen? Pues me pueden leer en Jorge Informando en Twitter y en Facebook Jorge Saucedo. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias.